En una semana, el próximo jueves, será la marcha convocada por el alcalde Jaime Nebot, quien sigue sosteniendo que Guayaquil se está viendo perjudicado con el monto de las rentas municipales. El gobierno, y eso ya lo hemos visto en las tantas cadenas repetitivas que ha sacado el gobierno sobre este tema, dice que el monto es mayor al que le ha dado cualquier otro gobierno y que entonces no tienen por qué quejarse. ¿Es así? María Cristina, asambleísta Cronfle, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Contacto Directo. Stephanie, muy buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias por la oportunidad de explicarle a la ciudadanía. Y bien dicen que una mentira dicha 1000 veces de repente se convierte en verdad. Lamentablemente para el gobierno nacional podemos repetir 1100 veces que las rentas que se están dando para Guayaquil, primero son injustas, segundo son ilegales. En relación a la ley, a lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, inclusive en relacionado al presupuesto del Estado, a Guayaquil le corresponden 17 millones más de los que actualmente se están dando, es decir, corresponden más de 192 millones de dólares para los ciudadanos de Guayaquil. Y entiendas, Stephanie, que no es para el municipio de Guayaquil, es para la ciudadanía guayaquileña que necesita servicios y obras, nada más. El gobierno, la ministra estuvo la semana pasada aquí en Contacto Directo también y explicaba cuál era su método de distribución. Según ustedes, ¿cómo debería funcionar ese método de distribución para que salgan esos resultados que son, por ejemplo, para Guayaquil los 192 millones en vez de los 175 que dice el gobierno que les corresponde? Bueno, el artículo 271 de la Constitución dice que las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas. Es decir, predecibles. La ministra no puede decidir de qué forma va a ir a repartir. Tiene que ser equitativo, tiene que ser directo y predecible. Es decir, la ley ya establece la forma de hacerlo. Y en relación a eso, como dije, Guayaquil necesita 17 millones más. Y así, Stephanie, a todas las ciudades les están dando menos de lo que realmente le corresponden. O sea, aquí no es solamente una lucha de Guayaquil, esta es una lucha que tiene que ser a nivel nacional, porque lamentablemente se está perjudicando al país entero. Ahora, aquí hay un método de distribución técnico, como bien usted lo dice, que es, por ejemplo, este 15% de los ingresos permanentes, lo que corresponde a cada ciudad, también según su población, etcétera. Pero más allá de estos argumentos técnicos, más bien métodos técnicos, también se deja un margen, yo diría, alternativo, subjetivo, incluso más bien quiero decir, que dispongan los gobiernos según las necesidades de cada ciudad, un pequeño margen que según eso es donde está la diferencia ahora. Dicen ellos, pues para poder beneficiar a los sectores que quizás no han sido beneficiados en los últimos años y ser un poco más equitativo. ¿No aprobaron ustedes eso en la Asamblea? ¿No es eso lo correcto? No es lo correcto, de hecho, Stephanie. Guayaquil tiene el 17% de la población nacional. No entendemos nosotros, inclusive, cómo puede haber una discriminación de este tipo con la gente guayaquileña. O sea, es con los guayaquileños de corazón y con los guayaquileños de nacimiento, porque entiéndase que Guayaquil es un acopio nacional, es decir, va gente de todos lados del país, crece todos los días, cada año tenemos más población, por lo tanto hay mayores necesidades. Y Stephanie, el gobierno no puede pretender decir que hay menos pobreza en Guayaquil que antes, porque lamentablemente la pobreza ha crecido a nivel nacional y las necesidades en relación de pobreza tienen que ser cubiertas con los fondos que se le asignan a los municipios. Refutemos a su juicio entonces lo que dice el gobierno. El gobierno dice, ahora les estamos dando, incluso a Guayaquil, más de lo que cualquier otro gobierno le han dado. En relación a otro gobierno, por ejemplo en Alfredo Palacio, el anterior a este gobierno, ¿qué porcentaje recibía más bien Guayaquil en relación al monto que estaba asignado justamente para los gobiernos autónomos? Bueno, en relación al gobierno de Alfredo Palacio recibíamos el 13% del monto global, es decir, de todo el presupuesto. Actualmente, haciendo el cálculo, es el 8.08% del presupuesto, es decir, hay un déficit y hay evidentemente un menoscabo a los valores que a Guayaquil se asignaba anteriormente. Esto, mire, Stephanie, el incremento de los ingresos corrientes ha sido un 38%. Por lo tanto, no tiene lógica que no haya un incremento en valores. Es decir, han aumentado los ingresos del Estado en relación a los tributos, en relación a los ingresos permanentes, por lo tanto, esa es la fuente de los ingresos municipales.
Por lo tanto, los ingresos municipales también tienen que aumentar. León Roldós, en un artículo ayer en El Universo, decía que en el gobierno de Alfredo Palacio, y por eso le preguntaba, el régimen seccional autónomo transfería más bien para los gobiernos 884 millones de dólares para los gobiernos autónomos, quiero decir. Es decir, el 13,83% le correspondía a Guayaquil porque le asignaban 122 de ese monto que mencioné. En el de Rafael Correa, según los datos de Roldós, que Roldós está manejando en este artículo, Correa ha recibido 2.167 millones de dólares para dar más bien al régimen seccional autónomo. De eso se le está dando, en lo que se ha informado, 175, que corresponde a un 8,08%, que es lo que usted mencionaba. Y Roldós se hace después una pregunta. Hay dos cosas que pueden pasar aquí. O es que antes les estaban dando de más y ahora se está dando de una manera más equitativa, o es que ahora se lo quiere perjudicar. ¿Qué? Pero por supuesto que se quiere perjudicar. La lucha contra Guayaquil de este gobierno ha sido permanente desde el inicio. Han sido ataques tras ataques a la ciudad de Guayaquil y a sus guayaquileños. Entonces, evidentemente, esto es un ataque más a la ciudad, a los guayaquileños en sí, a la gente que vive en Guayaquil, que se beneficia de lo que existe en Guayaquil, que crece y se beneficia absolutamente de todo. ¿No cree que de alguna manera podríamos decir que aquí cabría la posibilidad de que los sectores que han sido, o las ciudades que antes han sido menos beneficiadas, ahora quizás estén recibiendo más? Y sobre eso le pregunto, usted como asambleístas, ¿han verificado, por ejemplo, cuánto le están asignando a otras ciudades que el gobierno dice, pues antes no se entregaba esos recursos a ciertas ciudades injustamente y ahora estamos siendo más equitativos? Y entonces ahí vale el argumento. A ver, Stephanie, señores televidentes, no porque ayer se asignaban mal los recursos, hoy tenemos que aceptar que se lo siga haciendo. Hoy tenemos que exigir que los recursos sean asignados de acuerdo a la ley. Tenemos que exigir que los recursos sean asignados con justicia y de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, y a las necesidades de la gente. Lamentablemente el gobierno nacional se excusa absolutamente de todo, de sus errores, en base a los errores del pasado. Eso ya no puede seguir sucediendo. Y se lo digo yo, que tengo 24 años de edad, que es la primera vez que soy asambleísta, aparte de la constituyente, y que estoy, créame, completamente decepcionada de que exista un gobierno que excuse y reponga sus fallas en los errores del pasado. El país no puede seguir viviendo así. Y por ello entonces se preparan para esta marcha, que ustedes cómo van a participar, nada más para terminar, María Cristina. Bueno, nosotros el día 11 de febrero saldremos desde la avenida 9 de octubre a las 3 p.m. Necesitamos que el Ecuador despierte, que despierte Guayaquil, que entiendan que esto no es plata de los municipios, es plata de la gente, es plata de todo un pueblo, que nos lo merecemos, nos lo hemos ganado y necesitamos exigirlo como sea. Y esta vez será en las calles. Espero yo que la ministra recapacite y comprenda que no puede jugar con la calidad de vida de 2.300.000 guayaquileños que nos merecemos tener los recursos. La posición de la asambleísta María Cristina Cronfle. María Cristina, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.